95 de Altiz y en el 108 de Claro, y que también retransmiten para toda la comunidad dominicana en los Estados Unidos en la cajita de Amazon en el 644, desde donde pueden mantenerse en conexión con esta propuesta alternativa que es el matutino del país desde la República Dominicana, que recibimos en este momento a nuestro primer invitado, el doctor Wilson Gómez, quien es el presidente del Instituto Duartiano y a quien hemos querido invitar para que nos hable y nos plantee el punto de vista que tiene esa institución a propósito de todas estas peticiones que se han estado formulando con relación a la migración que ha estado sosteniendo y desarrollando el gobierno de la República Dominicana. Buenos días, magistrado. Muchas gracias, buenos días. De verdad que es un honor. Buenos días, magistrado. Es un honor estar aquí en Matutino del País. Gracias. No, como dijo Francis, a ver si nos pone en contexto, ¿verdad? Exacto. En toda esta situación, ahora mismo en Haití, frente a nosotros. Bueno, la verdad que nos convoca el tema, ¿no? A todos. Sí, por supuesto. Nos convoca. Bueno, el Instituto Duartiano, como ustedes saben, tiene su rol ordinario, que es el de la difusión del pensamiento, la vida, la obra y el ejemplo del padre fundador de la República. Pero estos tiempos nos han obligado, además de esto, de estar muy atentos a las cosas que ocurren alrededor de Haití, con su situación singular, una situación que todos conocemos, preocupante, pero más preocupante aún todavía es el hecho de que organismos internacionales, que uno sabe que su naturaleza es precisamente acudir en socorro de los países que caen en situación de infortunio, de dificultad, de crisis, incluyendo una crisis institucional, pero extremada. Y entonces, bueno, uno ver ese organismo mundial, ¿verdad?, contemplando y nada más. Lo mismo pasa con un organismo regional como la Organización de Estados Americanos, OEA. Y las grandes potencias más comprometidas con Haití, todos en una misma posición, observando y hasta, en cierto modo, impulsando las cosas, impulsándolas como para involucrar a la República Dominicana, porque no cesan en ese despropósito. Y eso es evidente, no es que a uno se le ocurre. Sí. Es que todos los días hay acusaciones, inclusive necias, acusaciones impropias, inmerecidas. El pecado de la República Dominicana lo pone su pueblo, un pueblo generoso, solidario, que el activo mayor que tiene este país como atractivo, inclusive turístico, esa proverbial solidaridad, Sí. esa expresión espontánea del dominicano que se identifica con todo el mundo, Así es. incluyendo los haitianos. Aquí los dominicanos no hacen lo que hacen los súbditos y naturales de otros países, que ven un extranjero, ¿verdad?, que está irregular y lo denuncian. Este pueblo no hace eso. La autoridad, y no lo hace en proporción a la gravedad y a la presencia de tantas personas ilegales o indocumentadas. Es tímida inclusive la acción nuestra con respecto a las repatriaciones. Porque, bueno, porque esa es nuestra naturaleza. Sin embargo, la demanda es que haya una respuesta en proporción a la gravedad de lo que está ocurriendo. Estamos viendo episodios, aquí muchas cosas las sabemos, otras no, pero en la frontera no hay una situación fácil para nuestros soldados y para la autoridad nacional. Todos los días tienen que estar nuestros soldados carrereando personas, defendiéndose de agresiones y todo tipo de provocación. Esas Fuerzas Armadas, esos soldados han dado una muestra extraordinaria de entereza, de prudencia. Han aprendido sobre la marcha a asumir esa conducta y esa actitud de extrema prudencia. Militares, militares armados que están
por mandato constitucional para defender la integridad territorial. Y sin embargo, han tenido que manejarse y nadie está auxiliando a la República Dominicana en el propósito de mantener equilibrio. Nosotros vemos con mucha preocupación, y debo decirle, no estamos dando abasto a lo que está ocurriendo. Mire, en carreteras importantes del país, caso del sur, están eludiendo, como nadie se imagina, los controles, los chequeos. Vienen vehículos, minibuses, microbuses. Sí. Ahora atraparon un minibús. Sí, pero, óigame, eso es una cosa muy aislada, una muestra Okay. para lo que está ocurriendo. Es que vienen con cantidad de haitianos, motoristas que están hasta cobrando hasta 1,000 pesos para cruzarlo por detrás de los controles que hay en el 15 de Asua, Sí. que hay ahí cerca del río Coa. Todo eso está siendo burlado. ¿Y por qué no ¿Entiendes? se atrapan los autores verdaderos intelectuales? Nada más los operativos del momento, el chofer, no sé qué, no sé cuánto, y ya eso se queda así. Porque yo estoy pienso- segura que un operativo, el autor intelectual trasciende ese simple caballero que está en él. Yo pienso que los organismos de seguridad de nuestro país me parece que han debido emplearse más a fondo, Ya. precisamente en la procura de dónde provienen esas fuerzas, Exactamente. quiénes mueven eso, porque es que hay Exactamente. muchas maneras. ¿Quién mueve la cuna? Exactamente. La mano que mece la cuna. Exactamente, a veces vienen desde por allá de Pedernales y vienen informando y contactan a su gente en el momento en que oportunamente han de pasar, hay todo. Pero lo peor es que en el caso de las repatriaciones he sabido que hay muchas fragilidades. Y entonces, De las repatriaciones, ¿verdad? sí, claro, porque se llevan, ellos entran por una puerta. Sí, sí. Y salen por Y otra. regresan por otra. Sí, Porque eso me Por estaba otro punto. diciendo, sí, eso estaba yo conociendo de viva voz de un haitiano que le estaba limpiando los zapatos en el parque a una persona del grupo que andaba conmigo. Y el muchacho muy vivo, digo, no importa, yo pago 15,000, eso fue ahora, hace 2 meses. Yo pago 15,000 cada vez que se lo llevan, pero él vuelve y paga 15. Pero usted lo ve con esa limpiabota. Esas la están proveyendo entidades determinadas. Ok. Para, en cierto modo, porque todo eso es un plan. Y entonces, bueno, eso despierta la solidaridad, la conmiseración. Un limpiabota, oye, se lo quieren llevar. No, no, es que le están dando cajas de limpiabota a gente que usted ve que tienen 40, 50 años. ¿Entienden? No son niños. Y entonces, bueno, todo eso es parte de un despropósito, porque es que en todo esto, lo estoy diciendo, Doctor, a pero ustedes. conocen quiénes son. Yo estoy segura que las autoridades saben quiénes son, qué está pasando, qué es lo que hay que hacer, por qué no están actuando de esa forma correcta, por qué no están agarrando, como se dice, el toro por los cuernos. O sea, ¿qué podemos hacer? Porque no, definitivamente se ha desbordado la situación Así es. y ha mostrado también las autoridades incapacidad de respuesta. ¿Verdad? Es la consecuencia de un gran descuido, primero. Y ese descuido llegó inclusive hasta los ámbitos de permitir que mucha gente se organizara en torno a estructuras que se han movido y se mueven alrededor de esa cuestión. Es decir, ahí hay muchos intereses, hay muchas estructuras y todavía ahora no se advierte una acción orientada a desintegrar esas estructuras. Porque eso ha debido ser tratado con suficiente frialdad. Hemos debido sentarnos a procurar soluciones porque es verdad, la Constitución de la República establece lo que es el privilegio de frontera y manda a que se atencione la frontera en lo económico, en lo turístico, en lo cultural,
en lo histórico patriótico. Bueno, todo eso es un mandato constitucional. Pero la verdad, la frontera no ha sido atendida históricamente como hemos debido atenderla. ¿Usted considera, doctor, que se está lesionando la soberanía nacional en estos momentos, que no ha habido un tratamiento para proteger nuestra integridad como soberanía nacional dominicana? Bueno, claro, cuando usted ve estos organismos con este desparpajo, esta irresponsabilidad, queriendo marigonear al país, dando órdenes, acusándonos de cosas que ellos saben que no es cierto. Xenofobia aquí, imposible. Racismo. Discriminación por ser negro. Óigame. Así es. Un país, para Ese mucha tuvo gente... muy duro, el de la migración tuvo muy duro. Sí, Ese, del ACNUR. es que tienen una actitud hostil contra la República. Sí, sí. Yo no sé qué hemos hecho nosotros a esta gente para que asuman actitudes tan desconsideradas con un país que, reitero, ha sido solidario como nadie. Es decir, Haití no ha recibido mejor tratamiento de ninguna otra nación que el tratamiento que le ha dispensado la República Dominicana a Haití como Estado, como nación, como país, y a los súbditos de ese país. Todavía hoy estamos nosotros con una carga. Señores, ¿cómo es posible los 2 primeros meses de este año? 5.500 partos Sí, de haitianas. sí, eso no, esto, eso no. esto equivale a como por día 917. Bueno, o sea, se lleva el 14% del presupuesto de salud, esa situación de la parturienta. Entonces, Pero eso hace años, doctor, y sigue dándose. sí, por hora son 38. Exactamente. Entonces, yo no sé, señores, se tiene una repercusión importante en el presupuesto general de la nación, Sí. porque eso cuesta. Todo esto cuesta. Y eso va inclusive hasta en desmedro de la calidad del servicio hospitalario que debe ofrecerse al dominicano. Hay una presión, doctor, que el gobierno recibe, no solamente este gobierno, todos los últimos gobiernos que hemos tenido reciben presión de organismos internacionales que están llamados o encaminados a hacer factible y posible una cierta permisividad de convivencia pacífica de los haitianos en la República Dominicana. Incluso, y es evidente, ya no se están escondiendo las formas, hay presión incluso a la franca, y hay figuras incluso a las cuales se quieren aludir, como esa de refugiados. Así es. Insisten en eso. Sí. Mire, Pero ¿qué podemos hacer en términos prácticos? bueno, nosotros tenemos que, Porque- lo primero es que tenemos que diseñar políticas. Es decir, nosotros no nos hemos sentado, como he dicho, a diseñar políticas. Nosotros tenemos una diplomacia que tenemos que pensar un día en profesionalizarla, Sí. en hacer la carrera pero no la carrera administrativa porque la ley lo dice, Sí. sino una carrera administrativa porque en la práctica hay un esfuerzo orientado a que esa gente sintonice la cuestión histórica, la realidad dominicana, ¿verdad? Que nosotros podamos disponer de representativos diplomáticos que tengan un dominio de la realidad socioeconómica, de la realidad histórica y particularmente de la historia respecto de Haití, que puedan edificar en estamentos internacionales y donde les corresponda representar al país, ¿verdad? Edificar a las instancias que deben ser edificadas para que el país disfrute de un reconocimiento mayor, porque esa campaña sistemática en contra del país no ha tenido una respuesta oportuna, no ha habido una ofensiva diplomática internacional orientada a edificar al mundo. En muchas partes creen que nosotros somos gente blanca por el hecho de que dicen, pero si somos nosotros y que es racista, cuando nuestros líderes en los deportes, en la política, en la cuestión social, en la cuestión profesional, nosotros no tenemos ningún tipo de discriminación en absoluto, ni desaprobamos a nadie. Tenemos En una absoluto. diplomacia leve en ese sentido. Bueno, el problema es ese, que se improvisa Muy frágil. mucho, es que se improvisa mucho la diplomacia. Y además de eso, Eso es doctor, improvisa, porque eso- doctor, Sí. perdóname, Rosa María, eso es una improvisación, eso es una fragilidad, eso es una... Es una debilidad. es una debilidad. debilidad Sí. o eso forma parte No. del propósito final, porque el gobierno podría estar formando parte del interés de algunos organismos internacionales y no asumir su actitud como le corresponde. Peor le va.
Porque mire, es que nos van a respetar en la medida en que nosotros mismos nos respetemos. Si esos organismos y esas embajadas, por grandes que sean y poderosas que sean, nosotros no le hablamos como una nación, como un país, Exacto. que pese al tamaño nuestro y al tamaño de ellos, tenemos los mismos derechos en los organismos internacionales y que nosotros tenemos que también aprender realmente a decir las cosas y a bien decirlas y a no someternos a los caprichos y no estar supeditado a dictámenes. A veces uno se sorprende con cosas que uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible? La educación nuestra. Oh, pero ¿cómo es posible por ejemplo, la educación nuestra. ¿Por qué resisten? El gobierno no puede ser indiferente a lo que establece un ministro de Educación. Exactamente. Pero ¿y cómo va a ser posible que aquí no se aborde la historia dominicana? No la y sí quieren se aborde abordar la historia como haitiana? tenemos que abordarla. Eso no puede ser una decisión de un das simple ministro de Educación. Claro. Doctor. Pero Por es que eso no le es, digo que... pero no es el simple ministro, es que hay unas presiones, señores. Doctor. Es que hay unas presiones. Yo mismo me atreví en una visita al ministro actual. Yo le decía, me atreví. Yo sé que fue un atrevimiento. Porque yo le dije, mire, ministro, de verdad que nosotros no entendemos por qué la resistencia. Si hay un mandato constitucional, si el artículo 63, numeral 13 de la Constitución manda como cuestión obligatoria que en los centros educativos públicos y privados se enseñe la moral y cívica, se enseñe la Constitución, se enseñe la historia dominicana, ¿Cómo es? se enseñen los principios esenciales de la formación integral del ciudadano y particularmente del niño para una mejor ciudadanía. Exacto. ¿Por qué eso no se hace? Pregunté yo. ¿Es que hay presión de organismos internacionales? No me respondió. Cuidado si no sabía. ¿Cómo no? Él sabe porque él es un técnico. Él es No, un porque a veces técnico. usted Él sabe tiene que muchos llegamos a los años puestos a veces y no sabemos mucho de lo... y esa persona tiene más de 40 años vinculado a la pues cuestión sí, así educativa. es, sí. ¿sabe? Pero a la educación en términos de superior, bueno, pero nada. No, en términos, no. Y también de Él fue los técnico primeros de niveles. educación, ¿no? Él tuvo en Sí, educación como ok, técnico. sí, es mucho cierto, antes, sí. eso fue en los años 80. Bien. Sí. Doctor, pero además de esos puntos que usted plantea aquí, a mí me parece que hay otras situaciones. No solamente tiene que ver en materia de relaciones exteriores, de diplomacia, de conocimiento, de formación en ese sentido, sino que aquí hay mucho de todo. Entonces, hay mucho de laissez-faire, hay mucho de imprevisión, hay mucho de falta de planificación, de ver las cosas que le pasan por el aire. Por ejemplo, cuando aquí se firmó el acuerdo del 2021, ¿no fue? Que todavía todavía no habían asesinado al presidente Jovenel Moïse. ¿Lo recuerda? Sí. En lo que tenía que ver con el canal o el trasvase, porque realmente lo que inició fue como un trasvase. Entonces, eso se quedó así. Ellos ni siquiera le dieron el frente, o sea, no hubo una comisión encargada de darle seguimiento a eso, de ver, mira, eso se quedó así y miraron para otro lado. Entonces, eso es una muestra de que en todos los órdenes, también lo que es la frontera, esa frontera ha venido desarrollándose en términos iguales, o sea, una cosa normal, ahora, pero y todo eso venía sucediéndose, acumulándose. Entonces, decimos, eso obedece a agendas de organismos internacionales, pero las agendas han estado hace mucho tiempo. Así es, y eso he encontrado como un aliado efectivo la insensibilidad de quienes han estado administrando la cosa pública. Así mismo. Es decir, Exactamente. esa insensibilidad a veces parece ingenua, otras veces parece que han subestimado al contrario. Haití siempre ha jugado a la doble carta con los dominicanos, todo el mundo lo sabe. Sí, así es. Sí. Ellos vienen bien preparados a su mesa y a nosotros nos impresiona esa ingenuidad, ¿verdad?, que muestran los dominicanos al respecto. Y por eso ellos han hecho tantas cosas en desmedro
de lo que es el equilibrio y el respeto recíproco que tiene que existir. El descuido nuestro con frontera ha sido una manifestación más de esa indiferencia frente a las cuestiones que interesan al supremo, ¿verdad?, propósito de la nación. Aquí, lamentablemente, a la administración pública se ha llegado a resolver los problemas particulares, individuales, sin pensar en los problemas del pueblo, en los problemas patrióticos. ¿O usted cree que tiene explicación que a 14 años de una reserva de la Constitución para que se articule una disposición legal que controle de alguna manera la titularidad de la tierra en frontera, ¿verdad? ¿Para qué? Para que solo dominicanos y dominicanas en una franja determinada de frontera puedan ser los titulares de ese derecho? Eso lo hacen todos los países que tienen esas divisorias terrestres. ¿Para qué? Para preservar una zona estratégica y además para garantizar la soberanía terrestre. Eso no se ha hecho y es una reserva de ley que está en la Constitución de la República. ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, porque eso no importa. Porque no hay un doliente, porque no hay la sensibilidad. Eso se expresa de muchas maneras, a veces con cosas que parecen nimias, pero son importantes. Por ejemplo, pero es aceptable que al día de hoy los funcionarios nuestros, la administración, las instancias públicas no identifiquen ni siquiera el escudo nacional, el escudo correcto, el escudo oficial, que lo usen todos los días mal. Que los presidentes de los últimos 90 años, ninguno se ha juramentado con la banda presidencial, con el escudo correcto, que fue una excepción en el caso del presidente actual, que se rompió con 90 años de una tradición equívoca. Entonces, todo eso va diciéndonos a nosotros qué tan importantes son las cuestiones patrióticas para nuestros funcionarios y los llamados servidores públicos. Pero, doctor, tampoco podemos, yo siento como que nos estamos limitando a describir cuál es la realidad con respecto a ese problema que nos afecta. Pero tampoco estamos como sindicando quiénes deben asumir una responsabilidad determinada en estos procesos. Porque el presidente no puede ser. El presidente es el jefe del gobierno. Sí. No me refiero al presidente Luis Abinader porque es una deficiencia que hemos tenido, De hemos mucho venido tiempo. asumiendo desde hace muchos años. Sí. Pero son los primeros mandatarios, los principales responsables de cualquier actitud en la que puede incurrir cualquier ministro de su respectivo gobierno. Claro. ¿Me explico? Entonces, Claro. que el ministro de Educación entienda que es más importante hablar de historia haitiana que de historia dominicana, eso no puede ser una decisión de él. Eso tiene que haber venido con el visto bueno del primer mandatario. Es lo que estamos hablando. Es que, Pero entonces hay que sindicar al presidente, hay que hacer un llamado de manera formal al presidente. claro, claro. Porque Bueno, ¿cómo es concebible que nosotros deportemos a 5.000 haitianos y de repente ellos por otro sitio, que las Fuerzas Armadas lo saben, porque lo graba todo el mundo en las redes, arrancan 20 motores y meten 500 haitianos más? Eso es algo inconcebible. Así es. Hay una permisividad, Total. hay una connivencia, si se quiere, por parte de las autoridades con respecto a este fenómeno que afecta a la República Dominicana. Entonces yo creo que debemos indicar, establecer de quién se trata no, la claro, responsabilidad. claro. Cuando hablamos de la administración, el presidente es cabeza de la administración. Entonces lamentablemente a él Mire, le corresponde eso. Pero no solo eso, fíjese, el Tribunal Constitucional anuló un tratado internacional con los Estados Unidos por inconstitucional. Anuló. Sí, que había sido firmado, porque esos tratados se firman, y luego el Tribunal Constitucional tiene la misión de hacer el control preventivo de constitucionalidad antes de que vaya al Congreso para ser objeto de ratificación. Óigame, ahí se establecía que se pudiera aquí tener militares norteamericanos armados con el privilegio propio de los diplomáticos
que pudieran contratar entidades y establecerlas aquí, prácticamente que pudieran tener base, inclusive asumir el control del espectro radioeléctrico en lo que no estuviera reservado. Parecida a Esa era una Guantánamo. cosa, sí, pero una cosa increíble, y eso se firmó, por suerte el tribunal lo anuló, pero hay otro ahí. Wow. Hay otro que tiene que ver con el llamado chequeo previo, que ese llegó a tener 8 votos, pues son 9. Por suerte, faltó siempre un voto. Y después hubo gente que, ¿Reflexionó? sí, Y a lo mejor ese voto fue que bajó. se abstuvo. Sí, claro, Porque claro, y había presión para eso, Sí, ¿no? Que eso por tampoco, eso, había sí. una presión enorme, ustedes no se imaginan la presión que había con eso, y que la hay, Eso es porque eso está ahí. sistemático. Entonces, ¿de en qué consiste? Perdón, ese doctor. proyecto es el chequeo previo. ¿Qué de implica? el privilegio que se quiere, de que un privilegio para el país, para que el chequeo, en vez de hacerse en los Estados Unidos como Se haga cuestión aquí, antes de ordinaria, salir, sí. se haga aquí, pero por supuesto sin renunciar a la posibilidad De de hacerlo que allá también se también. pueda hacer allá. Eso no tiene que ver con el último aprobado, el Entry, el que fue aprobado por los Estados Unidos, que no se está implementando, inscribe. de hecho. Tú te refieres al Global Entry. Ajá, Global Entry. No, No, es diferente. Bueno, este es diferente. Pero se parece pero bastante. se parece mucho, tiene puntos de coincidencia. Ah. Sí. Oiga el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Eso implica que oficiales norteamericanos Estén aquí, se sí. establezcan en territorio nacional, oficiales de Sí. migración, Sí. que puedan desplazarse por todas las áreas, ¿verdad?, de los aeropuertos, Sí. incluyendo las comerciales, que puedan aprender Sí. a apresar a todo ciudadano, incluyendo dominicanos, y puedan armados, ¿verdad?, ellos armados, Sí. porque se van a desplazar armados, y entonces ellos hacen sus interrogatorios y lo entregan, cuando entiendan, a la autoridad nacional. Eso plantea entrenamientos en el territorio nacional. Eso plantea incluyendo centros de refugiados, Wow. porque trae por los cabellos la cuestión de los refugiados para ponerlo en contexto Sí. en estos tiempos, Sí. para que no se hable de obsolescencia, sino que es un asunto de ahora. Eso está ahí en el Tribunal Constitucional, que uno espera que Dios ilumine la mente de los Doctor, pero magistrados. eso puede tener, mire, eso que usted ahora lo que está planteando, eso tiene viso de que puede ir prosperando a favor de ellos. ¿Usted sabe por qué? El Global Entry vinieron ahora todos los representantes de Global Entry para manejarse con las personas que ya se habían inscrito, los dominicanos que no podían durante este tiempo viajar. O sea, ellos vinieron a proceder a realizar el Sí. trámite aquí, ahora recientemente. Bueno. O sea, eso puede tener Bueno, unos vasos comunicantes. hay que estar muy atentos, porque es que todas esas cosas nos amenazan. Es decir, Sí, así es, sí. Doctor, uno ve el problema de Haití, pero el problema de Haití, fíjese que no es un problema que lo impulsan los propios haitianos. Más que los haitianos tienen su propio sentimiento. Sí. Y ellos, si conciben a la República Dominicana, junto con ellos lanzando las directrices, no los dominicanos. Sí. ¿Entiendes? Ellos tienen su propio orgullo. Sí. Son los organismos internacionales los que han estado impulsando estas cosas y particularmente han hecho esfuerzos hasta por pasar la crisis. Doctor, ¿se está haciendo realmente un propósito en ese sentido? ¿Hay la voluntad y la decisión de algunos organismos internacionales de fusionar a ambos países? Bueno, es indiferencia con Haití. Ya todo el mundo sabe que es un país que lo que necesita es un acompañamiento. Ahí se necesita trabajar en el registro civil y articularle su registro electoral y propiciar con esfuerzo y colaboración un proceso eleccionario Sí. que les permita a ellos de alguna manera llegar a la normalidad dentro de su situación, por supuesto, Sí. porque hay que trabajar mucho para desarrollar ese país. Pero la indiferencia y los despropósitos que se ven, por ejemplo, cuando usted procura que el primer ministro haitiano, Ariel Henry, Sí. tenga como destino
la República Dominicana y establecerlo aquí en esta circunstancia, ¿usted no cree que usted está procurando una situación? Porque usted sabe lo que significa eso. Con una relación como la que tenemos nosotros, de esa susceptibilidad con Haití. Es lo mismo. Esos esfuerzos que se hacen constantemente para involucrarnos nosotros, o sea, ponernos nosotros como centro de las cuestiones que han intentado canalizar las ayudas por vía de nosotros. No, vayan a Haití, vayan a Haití. No tienen por qué apoyarse en la República Dominicana. Bueno, lo que ocurre es que la República Dominicana ha podido salir al aire, ha podido salir a flote, ha podido desarrollarse. Es una nación factible, Sí. viable. Entonces, Sí. lo más lógico y natural es que si formamos parte de una isla, es fusionar, es traer a aquellos para acá. Por supuesto, ellos tienen su propia idiosincrasia y su propia naturaleza, como la tenemos nosotros también. Claro. Y probablemente no lo permitan. Ese es el Valladar. Por eso en los 22 años de dominación no se pudo. Exacto. Era un asunto de la cultura, Exacto. de las preferencias, del idioma y una serie de asuntos que gravitaron para que no se produjera lo que se procuraba. Sí. Se prohibió el idioma castellano, se prohibió todo, se cerró la universidad, se cerró la iglesia, etcétera. Mas no se pudo, no se ha podido, ni se podrá. Ahora yo lo que digo es que Puerto Rico está ahí mismo, yo he podido, ¿verdad?, ayudar vía Puerto Rico y apoyarse en Puerto Rico, que como finalmente hicieron con el ex primer ministro. Lo llevaron a Puerto Rico, pero lo llevaron a Puerto Rico porque a última hora aquí dijeron no. De todas maneras, el Instituto Duartiano es tajante con respecto a su negativa a esa eventualidad de que se pueda siquiera plantear. Mira, es que eso no puede ni plantearse. Además que no es el Instituto Duartiano, es el pueblo dominicano. Es que yo le voy a decir una cosa. Este pueblo, que tiene todos estos años de historia, 180 años de vida republicana, que no es mucho históricamente para un pueblo, pero que en ese periodo ha hecho una vida intensa de confrontación con potencia, Sí. de la defensa de sus intereses, de escribir una página impresionante en la Nosotros defensa tenemos de la una historia Constitución. de lucha, sí. ¿Eh? Así es, sí. Y que ha sabido repeler toda agresión, no es verdad que va a permitir, este pueblo no permite, bajo ninguna circunstancia, el que se ponga en juego su soberanía. Nosotros, claro, somos un pueblo que aprendimos y por eso en el concierto de Naciones Latinoamericanas estamos pasando y presentando una página hermosa Ya. de estabilidad. Fíjense que hay un proceso eleccionario Exacto. y nosotros mismos nos sorprendemos. Bueno, es que hemos ido avanzando. En otra época habría cantidad de personas presas, perseguidas, heridos y muertos. No lo ha habido. Sí. Entonces eso significa que la República Dominicana ha optado, a partir de su experiencia del golpe de Estado del 63, la revolución de abril del 65, esas fueron lecciones que aprendimos y bien aprendidas. Entonces, aunque somos eso y vamos por esa línea pacifista, ¿verdad?, no significa eso, que este no es un pueblo enérgico que sabe defender sus derechos y sus intereses. Ahora, parece mentira, sí tenemos que admitir que quienes nos representan en la administración y nos han representado durante un buen tiempo, no se ha expuesto esa calidad del dominicano, de ser enérgico, de respetar, pero exigir respeto. Exacto. Sin embargo, lo expresamos. En la Constitución de la República no hay nada más categórico, más enérgico y más claro que el artículo 3, cuando se refiere a la soberanía y cuando dice el principio de no intervención es un principio cardinal de la política internacional de la República Dominicana. Pero habla de la soberanía y no admite que se toque la cuestión interna por parte de ningún extranjero, pero tampoco por un dominicano que se preste a eso. Por tanto, el país se expresa en términos muy claros en ese orden y retiene
como elemento transversal en toda la Constitución la dignidad humana. Ya. Sí. Nosotros somos un país que exhibimos eso. Esa Constitución dominicana de 2010 es retenida en Iberoamérica como una constitución de vanguardia, referente. Doctor, antes de ya Tenemos que culminar, irnos, ¿sí? sí, antes de terminar con su libro, tengo una inquietud. A ver, yo sé que usted quizás no tenga nada absolutamente que ver, pero me mortifica, me inquieta que esta banda denominada Los Trinitarios, con el nombre, ¿verdad?, de un legado, de una organización que sirvió para la defensa nacional y nuestra soberanía de 1838. Entonces esta banda esté ya realmente sus tentáculos estén diseminando. ¿Qué se puede? Yo sé que eso no se puede. Ahora mismo en Chile agarraron a 40 y eso, mientras nosotros los trinitarios, sus principios eran de orden, de Claro, defensa, de soberanía. Esto es Y de narcotráfico, ejemplo. asesinato, Delincuencia. exactamente. ¿Qué puede Bueno, el Instituto mire, Duartiano? Sabemos que no, pero Sí. ¿cómo? Es que todo eso es la consecuencia de lo que estamos diciendo. ¿No se ha hecho un llamado para quitarles eso? Mire, es que el problema, aquí no trabajamos ni siquiera en preservar la imagen internacional del Sí, país. exacto. Fíjese que la televisión internacional, lo que ve la gente en Estados Unidos, de los distintos países, es lo mejor de la televisión. De aquí llegan programas de todo tipo que dicen mucho de la calidad de nosotros. Sí, así es. La ausencia de moral y cívica es lo que genera ese producto. Ese producto de esas personas que no piensan ni en ellos, ni en su país, ni en su familia, ni en nadie, porque no se le inculcó ningún valor. Así mismo. Y entonces, esas son la gente que también están con la música desproporcionada, en los comportamientos impropios, en las inconductas y la violencia familiar e Ahí intrafamiliar, no hay aquí nada y que allá. hacer, doctor, no hay nada que No, hacer. imposible. Bueno, yo lo que creo es que hay que retomar la cuestión, el control de las Doctor. escuelas y particularmente la moral y cívica, Doctor, la formación. muchas Por gracias, estos muchas libros, gracias, muchas Simbología gracias, Patriótica. muchas gracias por su presencia, doctor. Un honor, y un muchas honor. gracias por ese detalle de traernos a los tres. Simbología patriótica de la República Dominicana. Doctor, no se Esta está, obra suya. usted no lo está diseminando en las universidades. Sí, el instituto no cesa. Sí, En usted ha todo el estado en la país. universidad Una TAPEC. lucha constante En para todo el que país. se respeten En los todo el ciclos país, patrios, en Así todo el es. que país. violan con frecuencia. En todo el país. Bueno, pues muchas gracias al doctor Wilson Gómez, quien es el presidente del Instituto Duartiano, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Tenemos mucho más contenido que compartir con ustedes en esta propuesta alternativa que es el matutino del país. No se muevan.